Muchas gracias, ministro Pinto. Le quiero pedir, por favor, al viceministro Suriano que nos venga a contar sobre los avances en el rescate del aeropuerto de La Aurora. Por favor, viceministro. Buenos días, señor presidente, prensa, quienes nos escuchan, señores ministros, secretario, director. Recordarán que uno de los temas que demandábamos como ciudadanos era el tema aeroportuario del aeropuerto de La Aurora en particular, así que voy a hacer una presentación para ponernos un poquito en autos y los elementos que hemos venido desarrollando. Siguiente, por favor. Además, ustedes documentaron todo lo que recibimos en el aeropuerto de La Aurora, pero eso es un poquito el panorama que teníamos, donde prácticamente era un basurero en su integralidad. No funcionaba ninguna banda de maletas en su momento. Por supuesto, vimos la siguiente, por favor. El tema de, así estaban la pista de taxeo, la pista principal, por supuesto las gradas eléctricas, que ha sido siempre un escándalo de cómo se quedó ese servicio, no solo por el servicio como tal, sino que el impacto que tiene a nivel de aeropuerto, toda vez que eso coadyuva directamente con lo que se conoce como no mezcla de pasajeros, que es un requerimiento para mantener la categoría y los vuelos directos a Estados Unidos. Vimos el nivel de servicios, cómo la gente estaba atendida, no solo el nivel de baños, que muchas veces escuchamos de los baños directamente de la terminal, pero los baños que usaba la gente que trabajaba, realmente eran deplorables. Y por supuesto temas como sillas, cómo podemos pedirle a la gente que trabaje si es el nivel de servicio que teníamos de una forma integral. Prácticamente estamos hablando de un abandono integral del aeropuerto, que implica, por supuesto, un abandono y un desorden a nivel de la institución como tal. Siguiente, por favor. Con el liderazgo del señor presidente y en las diferentes mesas de trabajo llegamos a delinear esas 3 etapas. La primera, la recuperación de emergencia, llegar a un punto mínimo de servicio del sistema aeroportuario y el aeropuerto de La Aurora en particular. Luego proceder a la parte de reconstrucción y una tercera etapa, que es la parte de expansión en materia del aeropuerto de La Aurora en particular. Estamos hablando del desarrollo del plan maestro que se ha desarrollado, que el país ha designado recursos y que está prácticamente bien claro lo que se debe hacer, pero nunca se ha llevado a hacer. Y esa es parte, o es la tercera etapa que se va a desarrollar para tener un servicio de calidad para los 3 grandes usuarios, las personas que viajan, los aviones que tienen el servicio y toda la carga que exportamos e importamos vía aérea. Siguiente, por favor. En ese proceso se instalaron diferentes mesas de trabajo para abordar el tema con los diferentes usuarios, con las diferentes empresas, para poder tener claro el panorama, porque prácticamente teníamos todos una historia y de un proceso de más de 6 años, donde prácticamente no había una comunicación asertiva para abordar no solo las demandas que tenían de diferentes sectores, sino que cómo se abordaba esa ruta de rescate del sistema aeroportuario y del aeropuerto de La Aurora en particular. Siguiente. En ese tema, uno de los fundamentales que teníamos cuando iniciamos este proceso bajo la confianza que nos diera el señor presidente, es el tema de seguridad. Estábamos a un nivel crítico de perder la posibilidad de viajar directamente a Estados Unidos, vinculado directamente a temas de seguridad. Así que se inició una agenda directamente bajo ese tema, el tema de rayos X. Prácticamente recordarán que les informamos de que no había rayos X en buen estado. Tuvimos que repararlos y adicional acá, pues no estaban en el lugar adecuado. Un apoyo fuerte del Ministerio de Defensa para todas las acciones que llevamos a cabo y otros elementos que hoy ya no son problema y no son tema de conversación, como lo era el tráfico dentro o en aproximaciones hacia el aeropuerto, y que aquí con el apoyo de Provial fue resuelto, entre otros temas. No se había marcado las rutas de acceso, la parte de ausencia de APSE, que en ese momento recibimos con los 107 agentes, la norma dice que querían haber 450, y esto era parte del problema de las colas que se generaban, porque no había prácticamente recurso humano para poder atender el tema de seguridad de acceso hacia el aeropuerto. Siguiente, por favor. Por supuesto, la parte de infraestructura, al lado izquierdo superior, ustedes pueden ver cómo quedó los servicios hacia los trabajadores, que realmente era un tema demasiado de abandono
profundo, la parte de señalización, la parte de limpieza, que era otra de las grandes demandas que tuvimos. Cuando llegamos se tenía ya 3 meses sin pago a la empresa, hablamos con ella, había una licitación y se le ha pedido el apoyo constante de mantener en óptimas condiciones la limpieza, y que pues ustedes han venido constatando cómo se va trabajando. Y esto prácticamente también es continuo. Por supuesto, las bandas que no servían ninguna, sirven actualmente todas, adicional de la banda de pesados, que esa nunca se puso a operar desde que se instaló en el 2007. Y así una serie de acciones. Por supuesto, otro de los escándalos que hemos vivido los últimos 10 años ha sido el tema de goteras, ¿verdad? En el invierno siempre ha sido un mar dentro de la terminal, y ya se está trabajando en la primera fase, que es la parte que se conoce como finger norte, o la parte metálica, en cuanto a la impermeabilización. Esta fue una licitación y se adjudicó de acuerdo a las normas de ley. Y por supuesto la planta de tratamiento, que recordarán era realmente inaceptable, no se podía estar en el área de la planta de tratamiento. Aquí se está trabajando en 2 fases. La primera fase era lo que se podía mitigar con las condiciones y recursos que teníamos, y venimos para el 2025 para poder resolver de fondo ese tema de planta de tratamiento, que va en 2 líneas. Una parte puramente técnica del tratamiento de aguas, y otra la parte normativa que exija a los diferentes usuarios, en este caso aerolíneas, que descargan en Guatemala con pago cero, cuando lo normal en cualquier aeropuerto es que tengan que pagar. Así que estamos trabajando para resolver ese tema de fondo. Sin embargo, ya se superó la primera fase, que permite una habitabilidad, o que pueda tener menos malos olores en la zona. Siguiente, por favor. Bueno, la parte de infraestructura, aquí tenemos diferentes, ya decía, el techo, la parte de iluminación, la parte de coordinación con los diferentes usuarios o inquilinos de la terminal, que también había un abandono de comunicación con ellos. Habían diferentes locales en condiciones realmente complicadas. Toda la parte que recibimos de la parte de energía eléctrica, no puede operar el aeropuerto sin una planta de energía alterna. En su momento se compraron 3, cuando recibimos prácticamente no funcionan 2, y una hemos tenido que estar haciendo inversiones constantes para poderla tener activa. Por supuesto, la parte del lavado de muros, que realmente era un abandono realmente profundo. La parte de tratamiento adecuado de las diferentes cisternas, que también no había habido mantenimiento y que se está trabajando. Y un elemento que se recordarán, que el nivel, uno llegaba de noche al aeropuerto, prácticamente era una oscurana tremenda, y pues se ha venido desarrollando todo un plan de modernización de la parte de luminarias. Y hay un tema que también es fundamental, por ello también había mucha entrada de aguas, porque nunca se había limpiado las caídas de agua. Por lo tanto, son elementos que hemos venido trabajando en tema de infraestructura para ir dando un servicio como la población merece. Siguiente, por favor. Bueno, la parte de áreas también común, aquí habían diferentes temas legales, ¿verdad? No solo de abandono de las diferentes inquilinos que en su momento tenían estas áreas, se procedió también a la limpieza, el nivel de probable de abandono hacia adentro. No les puedo decir qué nivel de suciedad había adentro, que contaminaba toda la parte del aeropuerto, pero también la parte de recuperación de las áreas que en su momento tuvieron complicaciones en materia tributaria, y que la semana pasada ya se inició toda la limpieza de esa área. Terminamos esta semana de tal forma que pues prosigamos al siguiente paso, que ya es poner a disposición por marco con transparencia el uso de esas áreas a diferentes usuarios, para poder también tener ingresos hacia el aeropuerto, y con ello volverla a reinvertir hacia las necesidades que tiene el mismo aeropuerto. Siguiente, por favor. Bueno, uno de los temas críticos que vale la pena indicar, el tema de gradas eléctricas. Recordarán, esto debió haber quedado instalado en octubre del año pasado. Esto fue un tema de discusión legal y técnica con mucha profundidad. Se hace mediante lo que permite la ley y las características del contrato, un proceso de conciliación, y empieza un proceso para poder hacer la recuperación o de la instalación de gradas y elevadores.
Prácticamente en este momento en lo que estamos, la semana pasada se hizo una revisión de acuerdo a lo que manda pues el proceso de compras y contrataciones para revisar las características de la instalación de los 8 elevadores y las 6 gradas eléctricas que cumplan con las características solicitadas. De este proceso se hace un informe de tal forma que se encuentran 6 inconsistencias técnicas que hasta el viernes de la semana pasada la empresa tenía para volver a corregir estos elementos, y el sábado, domingo y hoy lunes está el equipo técnico haciendo las pruebas y las pruebas de estrés de los elevadores y de las gradas para proceder a lo que ya es la recepción, y si cumple todo se hace la recepción y en ese momento pues ya se puede poner a utilizar las gradas y elevadores, y por supuesto hasta en ese momento se puede proceder a lo que dice la ley en cuanto al pago. Recordemos que en este contrato no se ha hecho pago alguno, en la forma que se hizo el contrato también es de forma integral, es prácticamente dicho, se entrega todo y con las características contratadas, y contra la recepción que esté adecuadamente, entonces se procede al pago. Siguiente, por favor. Pues ya están instaladas las gradas, ya están instalados los elevadores. Recordarán que las gradas no casaban, no eran del tamaño adecuado, además estaban afuera e invadiendo los espacios importantes para la vialidad dentro del aeropuerto. Por supuesto, los elevadores no estaban instalados, los espacios abiertos, ustedes pueden ver al lado derecho, ya están instalados, ya son elementos menores, pero que son importantes. Recordemos que estamos hablando de vida, estamos hablando de la vialidad de las personas, y por lo tanto tenemos que cuidar definitivamente a nivel con gran certeza que pues están en las condiciones técnicas óptimas para la atención de los usuarios. Siguiente. Bueno, la parte de la pista de taxeo, al lado izquierdo ustedes pueden ver cómo estaban las condiciones de esa infraestructura. Esta es una foto, pero realmente a lo largo de la pista estaba de esa forma, con fallas, prácticamente cabía un pie dentro de la pista, y por eso es que se enfocó muy fuertemente también en recuperar este contrato, también un contrato que tenía dificultades técnicas de coordinación. Este contrato está siendo ejecutado a través del Fondo de Solidaridad, y por lo tanto implica una coordinación adecuada entre el aeropuerto, entre la Dirección General de Aeronáutica, con los diferentes usuarios privados y comerciales, para poder dar este servicio que tenía más de 40 años de no realizarse. Prácticamente se hacían recapeos, pero con el peso y dado que su base estaba en malas condiciones, prácticamente era constante que se afectaba. Al lado derecho, ¿cómo vamos? Faltan 900 metros, de los cuales ya 450 están trabajando, de tal forma que terminemos el primer trimestre del otro año esta pista, y con eso también se mejora no solo la calidad de servicio, sino que la logística. Siguiente, por favor. Bueno, la parte de agentes de seguridad, que ya les indicaba que se contrataron, ese es un requerimiento importante. Siguiente, por favor, en temas de seguridad. Siguiente, por favor. Bueno, la parte del aire acondicionado, que ha sido una demanda social importante, vale la pena indicar que no solo no habían recursos destinados para este tema, sino que adicional no se corrieron los procesos de licitación dado el monto que había. Procedimos a hacer la licitación en este momento, está la Junta evaluando ya las 2 propuestas que hay, de tal forma que lo que planteamos es que si las 2 empresas que aplicaron y ofertaron cumplen, pues el otro año podamos tener ya las fases del aire acondicionado, que es fundamental en ese servicio, no solo por el clima que tenemos en Guatemala, sino que las características mismas de infraestructura. Así que en el lado izquierdo ustedes pueden ver las características de cómo estaban, y como pues en este momento ya se recibieron hace una semana y media las 2 propuestas de 2 empresas pues que ofertaron. Siguiente, por favor. Bueno, la parte de pintura, al lado izquierdo ustedes van a ver cómo estaba el nivel de abandono, no se había limpiado, no se había pintado. Al lado derecho cómo vamos. Siguiente, por favor. La parte del interior, prácticamente era un abandono tremendo. Aquí con el director Harris muchas veces estuvimos viendo el nivel de abandono del tema, por el tema de turismo, señor presidente. Todos los que nos escuchan, al lado derecho cómo vamos pintando los diferentes áreas, también limpiando, y eso tiene varias implicaciones en toda la logística. Siguiente, por favor. La parte de vuelos privados, prácticamente aquí había un abandono no solo en la parte logística de seguridad, sino que también en la parte de infraestructura. Siguiente, por favor.
La parte de vuelos privados es un tema que nos demandaron muchas veces, que decían ni pintar una pared pueden, ¿verdad? Aquí está la evidencia de cómo vamos trabajando no solo esa pared, sino que la integralidad de la terminal para tener un mejor servicio. Aquí pueden ver justamente en la parte de food court, también era uno de los temas que demandaban fuertemente. El jueves iniciaron la instalación del food court también, que son espacios mucho más dignos, incluso con toma corrientes para que puedan conectarse los diferentes usuarios. Todo es un tema de servicio integral que realmente había sido un abandono tremendo. Siguiente, por favor. La parte de ingresos, aquí parte de lo que el señor presidente nos ha pedido y que lo cual compartimos tremendamente, hacer público realmente los diferentes ingresos, cómo están, en qué renglón están. Ustedes pueden ver al lado derecho cómo vamos a terminar el 2024 de ingresos, y esto también hay un esfuerzo fuerte, la parte del desarrollo institucional para poder captar los ingresos. Ustedes nos han estado dando seguimiento, por ejemplo, con los diferentes contratos que por muchos años no han pagado y que seguimos en los diferentes si la parte de cobro administrativo, la parte de cobro judicial, las diferentes formas de cobro, depende de cada característica del contrato para poder tener los ingresos que le corresponden a la aeronáutica, pero definitivamente también, digamos, para que podamos tener los recursos para las inversiones que necesitamos. Siguiente, para ir terminando. Bueno, ¿qué viene en los próximos 2025? Pues el servicio de mantenimiento y automatización para la mejora de sistemas de aire acondicionado es un tema fundamental y que llevamos varios años sin tener este servicio. El servicio de impermeabilización de techos, falta la segunda etapa. Empezamos por la etapa más crítica, pero aquí lo queremos estar preparados para el siguiente invierno para que no tengamos esas dificultades que hemos tenido por lo menos los últimos 6 años. Mantenimiento de los equipos de rayos X es un tema fundamental para el cumplimiento de las normas internacionales en materia de security, en materia de seguridad. Por supuesto, la máquina desulizadora, eso es un tema fundamental por el tema del presupuesto. Para nosotros era crítico para tener los recursos para que cuando sacamos la licitación, pues se tengan los recursos financieros disponibles. La nueva motobomba, este fue un tema que poco se decía cuando abordamos, pero prácticamente no teníamos motobomba cuando ingresamos a la administración del aeropuerto, y que fue uno de los primeros temas críticos, que por eso que también en ese momento comunicamos poco, porque trabajamos mucho, porque prácticamente si no hay motobomba no hay aeropuerto internacional. Es un tema crítico, o sea, pueden haber muchos otros elementos faltantes, pero si no hay motobomba no hay elementos críticos, y por eso que hemos estado focalizados también en este proceso, porque también una motobomba de los que están pidiendo actualmente las normas internacionales que no tengan más de 10 años, estamos hablando alrededor de los $2 millones. Por eso es que también los procesos y los presupuestos de las licitaciones es un tema que se deben llevar a cabo. Servicio de impermeabilización de techos, mejora en la planta de tratamiento, le indicaba, renovación de muelles para el AILA. Tenemos al menos 4 muelles que son realmente ya pasaron toda su vida útil. Es un tema de relación y servicio ante las aerolíneas, y por lo tanto hemos planteado también empezar el proceso de licitación internacional para poder empezar el cambio de los muelles. Y por supuesto un tema que nos han pedido, y pues parte de lo que el señor presidente desde el día 0 nos encomendó, es encaminar todas las acciones para alcanzar la categoría 1, es decir que aerolíneas con COA o con Código de Operación de Guatemala puedan volar directamente a Estados Unidos. Al menos tenemos 4 aerolíneas que tienen interés en volar directamente a Estados Unidos con el Código de Operador Nacional, y por lo tanto la serie del plan de trabajo está encaminado a poder lograr esta categoría. Esto lleva su tiempo, eso se trabaja con la Federal Aviation. La semana pasada tuvimos reunión también con el director regional, justamente para ir encaminando los elementos fundamentales que nos permitan tener en un momento la categoría como país, para que pues tengamos mejores servicios para todos y todas los guatemaltecos y los turistas que nos visitan. Únicamente, presidente, únicamente periodistas quienes nos escuchan, muchísimas gracias.